Hola, hola, mi nombre es Jimena y te voy a enseñar a identificar las promesas en la Biblia. Una seguidora me pidió este mini tutorial, así que aquí está tu respuesta. Vamos a estar tomando de ejemplo Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pues lo primero que debes tener en cuenta es que Pablo está referenciando aquí Éxodo 20:12. Para eso vas a tener que utilizar tu Biblia con referencias. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Esta es una promesa que, como bien Pablo dice, tiene una consecuencia. Y básicamente lo que estamos viendo es que debes hacer algo para recibir algo. Fíjate que en este versículo en particular hay un para qué, es decir, haz esto para que tengas aquello. Pero espérate un momentico. Antes que nada, tienes que darte cuenta a quién le está hablando Dios en ese mandamiento. En la primera parte te leí Efesios y era Pablo escribiéndole a la iglesia de los Efesios. Así que necesitas saber el por qué él estaba escribiendo este versículo en particular y el contexto. Número uno. Número dos, Éxodo estaba dirigido al pueblo de Israel justamente antes de entrar a la tierra prometida. ¿Esto qué significa, Jimena? Esto significa que este mandamiento en particular era para que ellos tuvieran paz, como ahí lo dice, en la tierra que Dios les iba a entregar. Es decir, que la obediencia a los padres está muy relacionada con la paz que puedes tener en tu nación. Así que, por ende, vas a tener una vida mucho más tranquila. ¿Por qué? Porque si eres obediente a tus padres, que son tu primera autoridad en la familia, por supuesto, vas a poder también obedecer las reglas y las normas de la sociedad. Por lo tanto, ellos iban a tener una paz en su nueva nación a la cual iban a entrar. Así que, ¿cómo debo yo tomar este tipo de promesas? Bueno, resulta y pasa que esta promesa, como ya te dije, estaba dirigida al pueblo de Israel en un particular caso o situación. Por otro lado, tenemos Efesios, que también era Pablo escribiéndole a la iglesia de los Efesios y estaba recordándoles que era el primer mandamiento con promesa, dado que, como bien sabemos, los cristianos eran perseguidos en esa época. Estamos hablando de la iglesia primitiva y Efesios era una iglesia en la ciudad de Éfeso, así que ellos tenían que someterse a la obediencia a sus padres para tener una vida pacífica en ese lugar. También tenemos que tener en cuenta ese contexto histórico al momento de leer las promesas. Pero no te preocupes, eso no significa que nosotros no podamos tener una vida larga si obedecemos a nuestros padres. Eso va a tener mucho que ver también en el contexto cultural en donde vivimos. Así que Dios quiere que nosotros seamos obedientes de nuestros padres, porque hay una promesa de longevidad. Pero fíjate muy bien que hay longevidad siempre y cuando haya obediencia. Y eso también se puede extrapolar no solamente a la obediencia de los padres, sino a una vida en comunidad, en obediencia y en amor. En las comunidades donde esto no se da, pues esta promesa no se puede cumplir. Por ejemplo, donde hay guerra, porque donde hay guerra, obviamente hay intereses egoístas, no hay amor. Por lo tanto, la longevidad es completamente difícil. Por eso los países donde están en guerra, las personas tienen una vida más corta. Su esperanza de vida es mucho menor que un país donde no hay guerras. Y precisamente es porque las guerras, pues, son todo lo malo del ser humano. Claramente en las guerras no está Dios. Dios no puede estar donde hay intereses egoístas. Y fíjate que esto está allí también relacionado con la obediencia. Así que puedes interpretar esa promesa de que vas a tener una vida mucho más larga, claro que sí, siempre y cuando estés en una sociedad como la que Dios quería para los israelitas, es decir,
una sociedad donde podamos tener paz. Y como siempre, la familia es lo primero, es la unidad que conforma la sociedad. Si en las familias hay obediencia, quiere decir que tenemos una sociedad que obedece a Dios, por lo tanto vamos a tener una vida más larga. Pero, ¿qué me dices de las otras promesas? ¿Cómo puedo yo interpretarlas? ¿Cómo sé cuándo son para mí y cuándo no son para mí? Bueno, aquí te tengo la clave. Mira lo que dice en Mateo 6:31 y te recomiendo que leas 3 versículos antes y 3 versículos después. En 6:31 dice, en la versión Palabra de Dios para Todos, así que no se preocupen ni digan qué vamos a comer o qué vamos a beber o qué ropa vamos a usar. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir estas cosas, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe que necesitan todo esto. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia y se les dará todo lo que necesitan. En otras palabras, lo que Jesús nos está diciendo, tú no te preocupes por lo que vas a tener, qué promesas Dios tiene para ti. Escúchame muy bien lo que te voy a decir. Lo más importante en la Biblia no eres tú, es Dios. Es la historia de Dios tratando de redimirnos a nosotros, independientemente de sus promesas, que de hecho ya cumplió muchísimas en Cristo Jesús, porque Él es la promesa más importante, Él es el regalo que nos ha sido dado y en el cual vamos a tener nosotros libertad en todo. Físicamente, espiritualmente, mentalmente vamos a ser libres en Cristo, pues lo que quiero es recordarte que no te preocupes por esas promesas que tú creas que necesitas en estos momentos, porque ya lo tienes todo en Cristo Jesús. Más bien preocúpate primero por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás que te está preocupando ahora, lo vas a tener. Sin darte cuenta, lo vas a tener. Cuando tú dejes de pensar en qué es lo que Dios me va a dar a mí y te empieces a preocupar en qué es lo que yo le puedo dar a Dios, entonces vas a ser verdaderamente libre y heredera de la promesa o heredero de la promesa. ¿Por qué? Porque es hora de que ya dejemos de pensar en qué es lo que Dios me va a dar y más bien pensemos en lo que nosotros le podemos dar a Dios. Espero que te haya servido esto. Esto es una exhortación. Yo sé que mucha gente quiere recibir cosas de Dios, pero ya recibiste lo más grande de Dios. ¿Sabes qué es? La salvación. Una vez que eres salvo, lo demás viene por añadidura. Y eso es lo que nos está diciendo allí. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás, seguridad, confianza, fe, amor, esperanza, será añadido después. Hasta la próxima.